Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera convención científica internacional de la Universidad de Cienfuegos. Se celebra en el mes de octubre del presente año, 2022. Y quiero desde un inicio agradeceros la participación y haber elegido este curso prevento que, bajo el título La actividad física y la salud psicológica en tiempos de pandemia, pretende reflexionar en torno a lo que sucedió y lo que está sucediendo en estos últimos años con relación a las restricciones que hemos tenido que sufrir como consecuencia de COVID-19 y cómo esto ha afectado tanto a nivel psicológico como a nivel de la práctica de la educación física a nivel internacional. Vamos a pasar ahora a lo que sería el índice del curso. Por un lado, en primer lugar, tendríamos las competencias de trabajo en el curso. En segundo lugar, vamos a plantear los objetivos. Luego vamos a hablar, en tercer lugar, sobre la situación de contexto. En cuarto lugar, haremos una presentación del estudio investigativo, donde hemos desarrollado un análisis sobre la relación entre la actividad física y aspectos psicológicos de afrontamiento del estrés. Un quinto lugar, donde vamos a plantear decisiones políticas y de salud. Y finalmente, vamos a valorar las decisiones políticas en educación física para la salud que posiblemente se deberían haber adoptado y sobre las que podríamos también establecer el pertinente debate. Pues bien, como competencia, en este curso tendríamos adquirir herramientas de reflexión y análisis de los datos de estrés y malestar psicológico según los niveles de actividad física de la población en situación de confinamiento por pandemia de COVID-19 para valorar propuestas de acción sobre la salud de la población. Es decir, vamos a hacer una presentación de nuestra investigación que precisamente va en la línea del desarrollo de esta competencia y así como otras investigaciones en torno a cuáles son las consecuencias que ha provocado el confinamiento con relación a lo que nosotros hemos estado investigando que podrían ayudarnos a hacer una valoración final sobre el planteamiento del curso en cuestión. Los objetivos del curso serían analizar la situación de la actividad física sobre el estrés y el malestar psicológico respecto a situaciones de confinamiento. Un segundo objetivo que sería discutir sobre el contexto de respuesta y soluciones a la situación de pandemia por COVID-19. Tercer objetivo sería exponer los beneficios de la actividad física y el deporte sobre la salud. Y un cuarto objetivo que nos planteamos que sería valorar los datos con relación a investigaciones, así como otros indicadores estadísticos con relación a las decisiones a tomar con respecto a situaciones de actividad física y salud. Pues bien, habiendo hecho esta primera introducción en torno a cuál sería la competencia que vamos a trabajar y qué objetivos pretendemos en el curso, vamos a analizar un poco cuál es la situación, contexto en la que nos encontramos en ese momento. Vamos a establecerlo en tres apartados básicos. Un primer apartado que hablaría sobre la situación de catástrofe, un segundo apartado sobre la situación que nos lleva al confinamiento, cuáles son los diferentes pasos que se han ido siguiendo hasta que hemos llegado a esa situación, y un tercer punto que ya cerraría el círculo de análisis contextual, que hablaría sobre cuál es la problemática derivada a estas situaciones que se han generado y que han llevado a cabo las decisiones que se han ido tomando desde un punto de vista político y qué consecuencias en esa problemática derivada de esas decisiones ha tenido en la población. Pues bien, en primer lugar tendríamos que definir lo que es la situación de catástrofe. Esta situación que se nos plantea la consideramos obviamente una situación de catástrofe ya que cumple con las características definitorias según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. En su caso, la Organización Mundial de la Salud la define como cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de los servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada. Esto obviamente se da y se produce en la situación de COVID-19, igual que la definición que ofrece las Naciones Unidas, que dice que la situación de catástrofe es una ruptura grave en el funcionamiento de una sociedad con pérdidas de vidas humanas, materiales y medios ambientales y de una tal amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarla. Bien, en esa situación
nos encontramos con el segundo punto. Son las primeras decisiones de carácter relevante que se van tomando en los diferentes países. La verdad es que en este sentido también hay una forma escalonada de tomar la decisión en los diferentes países en función de cuándo les va llegando el virus y bueno, cuáles son las situaciones en las que consideran oportuno responder. En este sentido, en el caso de España, nosotros nos encontramos en un primer momento con una reducción de actividades de masa, es decir, grandes espectáculos, se cierran escuelas, se prohíbe la celebración de congresos y de encuentros de gran magnitud. Entonces, en este sentido, tenemos esa primera decisión. No obstante, el virus sigue avanzando, el número de contagios cada día es más elevado y empiezan a tomarse otra serie de decisiones. En este caso, una reducción de la movilidad, tanto a nivel internacional, obviamente no recibiendo vuelos del exterior, así como también decisiones a nivel de la movilidad, de la propia movilidad nacional, a tal punto de que damos un paso más en la paralización de las actividades no esenciales y finalmente se llega a la decisión de que solamente la actividad esencial sea la que se mantenga, es decir, suministración de alimentos y servicios médicos, y pasamos a un confinamiento de la población. En este sentido, la situación contexto que vamos a analizar es precisamente la de confinamiento y cuáles son las consecuencias que ha provocado el confinamiento en gran parte de la población. Estos estudios se realizan después del confinamiento o durante el confinamiento en diferentes países. Fundamentalmente los principales estudios se han llevado a cabo en China, en Italia y en España, que fueron los confinamientos posiblemente más duros. Y nos encontramos con que la comunicación y la sobreexposición a la situación de pandemia obviamente ha provocado un aumento de la ansiedad, del estrés y de un afrontamiento dificultoso de la situación que se nos planteaba, ya que nos encontramos precisamente pues ante una situación muy cambiante, una situación que un día nuestras autoridades nos informaban de una cosa, al día siguiente nos informaban de otra, al siguiente cambiaba la información, toma de decisiones en muchos casos muy políticas, no tanto de carácter sanitario, sino más de carácter político, en otras ocasiones toma de decisiones de carácter sanitario no tan políticas, y esto pues en cierto modo llevaba a que la población tuviera un poco la sensación de que se les estaba bailando, se les estaba hasta cierto punto toreando y no se les estaba dando toda la información adecuada, porque no es solamente la situación de poderse enfrentar al virus, sino también a las informaciones que corrían en torno al virus y la ansiedad que eso ha ido generando. Se detectan en otros estudios un elevado incremento de los síntomas de ansiedad, depresión, angustia psicológica y estrés. Y finalmente, hay otros estudios que también ponen de manifiesto un empeoramiento general de la salud mental durante el confinamiento, pero además también con consecuencias en estrés postraumático. De hecho, no solamente entre la población sanitaria, que obviamente pues con el síndrome del quemado pues ha tenido y ha sufrido esta pandemia en primera persona, sino también en ciertas poblaciones, como es el ejemplo del estudio que les muestro de Lian y colaboradores del 2020 en población china, donde expresaban que en torno a un 40% de la población de jóvenes pues presentaba consecuencias relacionadas con este estrés postraumático, lo cual pues deriva en otra serie de, obviamente, posibles enfermedades, casos de depresión, casos de ansiedad, casos de, bueno, que puedan derivar incluso en el suicidio. En consecuencia, pues la toma de decisiones con respecto a qué tipo de confinamiento es el que deberíamos de llevar a cabo en el caso en el que fuera estrictamente necesario, así como qué tipo de actividades son las que se podrían realizar, son aquellas en las que nosotros podríamos entrar, obviamente, a debate. En este sentido, nosotros realizamos un estudio, también durante el confinamiento de España. Este confinamiento pues, se prolongó a lo largo de aproximadamente 2 meses y medio, casi 3 meses, este confinamiento digo obligatorio. Pues durante ese periodo nosotros realizamos un estudio que hemos denominado malestar psicológico y estrés durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y realizamos el estudio comparativo entre deportistas y no deportistas.
El diseño y participantes de la presente investigación utiliza un diseño de carácter cuantitativo, carácter también descriptivo y corte transversal, en la cual se desarrolla un estudio relacional para analizar el grado de dependencia entre distintas variables objeto de estudio. La muestra estaba compuesta por un total de 670 participantes, de los cuales 301 eran mujeres, un 45,6%, y 359 eran hombres, un 54,4%. Subdivididos en 3 grupos. Además, hicimos la valoración de grupos divididos en función de deportistas profesionales, deportistas amateur y algunos que no pertenecían al grupo de deporte. Como variable independiente sería el sexo, en función de si es hombre o mujer, el nivel de práctica deportiva, clasificado en función de si se practica a nivel profesional, amateur o no se practica deporte, y las variables dependientes que nosotros valoramos fueron el nivel de malestar psicológico y el nivel de estrés. Los instrumentos utilizados fueron la escala de estrés percibido y la escala de malestar psicológico de Kessler. Pues bien, como pueden ver ustedes en la tabla que les voy a presentar, con relación a los participantes por sexo y por categorías, pues esta representación está bastante equilibrada, en función tanto de hombres como de mujeres, así como en cuanto a número de deportistas profesionales, número de deportistas amateurs, que es el grueso mayoritario, porque realmente nosotros realizamos la valoración fundamentalmente considerando la práctica deportiva como un elemento importante, y no deportistas, que es el grupo que nos va a confrontar la información que nosotros tenemos con respecto a los beneficios que la práctica de deporte pueda tener en el afrontamiento de situaciones de estrés. Vemos, por ejemplo, también en la segunda tabla, en cuanto al malestar psicológico del total de la muestra objeto de estudios, cómo la frecuencia de aquellas personas que se encuentran sin malestar arrojan un porcentaje de un 18,3% de la población, que es un porcentaje bajo, si tenemos en cuenta, pues bueno, pues que lo normal es que la mayoría de las personas nos encontramos sin malestar. Ante una situación como esta, pues obviamente gran parte de la población se encontraba entre el malestar extremo y el moderado malestar. Estamos hablando de un porcentaje elevado del total de la población motivo de estudio, o de la muestra, mejor dicho, motivo de estudio, que hablamos de un 54,4%, y con leve malestar un 27,3% de la población. Es una cuestión, son dos cuestiones importantes. Como veían ustedes, las variables que nosotros estábamos valorando eran la diferencia que podía sucederse entre hombres y mujeres, y también en cuanto al nivel deportivo. Y según estas variables, encontramos que en el grupo de mujeres, como pueden ver en la tabla, las personas que se encuentran entre el moderado malestar y el malestar extremo es bastante elevado, ya que en moderado malestar encontramos a un 27,9% de la población y en malestar extremo a un 40,5% de la población, situándose sin malestar tan solo un 10,3% de la población femenina, mientras que de la masculina nos encontramos con un 25,1% en ese rango, ¿no? en ese ítem en el que nos encontramos sin malestar, encontrándose con moderado malestar y malestar extremo un 21,4% y un 21,2% de la población masculina respectivamente. Entonces ahí ya podemos ver de entrada que la población femenina, por diferentes motivos, pues podríamos valorar con relación a muchas investigaciones que hay al respecto, y si ustedes quieren podemos entrar en el debate de cuáles pueden ser esos motivos, de por qué el porcentaje de malestar extremo en la población femenina es más elevado. Pues encontramos aquí una diferencia que es significativa. Igualmente encontramos esa diferencia significativa también en la muestra entre profesionales amateur y no deportistas. Como pueden ver, aquí marcamos fundamentalmente la población no deportista, ya que encontramos con un malestar extremo, y vean la diferencia que hay entre categorías, encontramos con un malestar extremo al 49,2% de la población de no deportistas, mientras que en la de profesionales, que es donde se encuentra la diferencia más elevada, encontramos tan solo a un 11,9% de la población. Luego, lo que sería el malestar moderado,
el porcentaje ya es bastante más similar, un 22,9 frente a un 20,2. Pero si nosotros hacemos la comparativa entre deportistas y no deportistas, pues encontramos pues, que entre moderado malestar y malestar extremo, en los no deportistas se encuentra la mayoría de la población. Estamos hablando prácticamente de un 70% de la muestra, mientras que en la población de deportistas amateur el malestar extremo se manifiesta en el 26,2%, que es la mitad que en la población de no deportistas, y también encontramos esa diferencia reducida prácticamente a la mitad en la de deportistas profesionales. Es decir, que entendemos que el deporte a mayor nivel ofrece mayores estrategias de afrontamiento del estrés que pueden ser aprovechadas. Ahora vemos las puntuaciones que están referidas en torno al estrés según sexo. Vemos nuevamente que hay casi un punto superior de estrés en el sexo femenino frente al masculino, un 8,89 en la población femenina, un 7,80 en la de hombres. Y también vemos como caso característico, aquí en el efecto contrario, o sea, hablamos de puntuación de estrés según el nivel deportivo, donde la media entre profesionales es bastante inferior a la de deportistas amateur en casi un punto, y vemos que más de un punto y medio en relación a los no deportistas. En este sentido, pues también encontramos que tanto en malestar psicológico como en estrés psicológico, las puntuaciones son más elevadas entre la población de mujeres y entre la población de no deportistas, no practicantes de deporte. Y obviamente son más bajas entre aquellos que sí practican deporte o lo hacen incluso a un cierto nivel profesional. Decisiones políticas y de salud. Bueno, pues aquí nos encontramos con qué es lo que se ha ido haciendo, qué es lo que hemos visto que se ha manifestado, o qué toma de decisiones ha habido con respecto a estas políticas. En un principio, cuando empezábamos el curso, ya hemos hecho mención al respecto, y las decisiones han sido básicamente la de encerrarnos y no permitir que hiciéramos nada, tratando de evitar en la medida de lo posible los contactos interpersonales y obviamente evitando así también una cadena de transmisión de contagio. Pero vamos a analizar en el 2020, que es cuando la pandemia fue más fuerte, más dura y además no teníamos tanto conocimiento de la misma, algunos datos estadísticos en la población española. En el caso de enfermedades infecciosas y parasitarias, entre las que se encuentra el COVID-19, pues encontramos que en total hay entre casos que están claramente identificados, también como casos sospechosos, que hemos tenido 74.000, casi 75.000 muertes, en un total de 80.796 frente a un número bastante estable de los años anteriores, que se encontraban entre los 6.000, los 6.500, los 7.000 casos. De hecho, la tendencia en los últimos años era la de ir bajando en fallecimientos con relación a este tipo de enfermedad, y obviamente el repunte tan fuerte que tenemos en el 2020 como consecuencia de la enfermedad de COVID-19. Pero quedémonos con la cifra de 75.000, que siendo una cifra muy elevada, pues hay que tomarla en relación obviamente también a la población y a las decisiones que se han tomado y a posibles consecuencias en derivación con otras enfermedades que pudieran ser consecuencia, pues por ejemplo, de un confinamiento o del estrés que provoca las situaciones de sobreexposición que hemos tenido con respecto a la información relacionada con el COVID-19. Bien, enfermedades del sistema circulatorio, 120.000. O sea, teníamos 75.000 muertes, 120.000 relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio, casi, no llega al doble, pero es una cifra cercana al doble. Lo que pasa es que esta cifra, siendo bastante estable a lo largo de los últimos años, pues sí sufre una pequeña elevación con respecto a la del 2019. No obstante, las del 2018, 2017, 2016, pues son muy similares. O sea, en ese caso no hemos visto afección con respecto a una diferencia, ¿no? Cómo ha podido afectar también la enfermedad del COVID a otro tipo de enfermedades. En este sentido no habría relación, pero sí tenemos un elevado número de muertos por este motivo. Igualmente por trastornos mentales y del comportamiento,
también enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Quisiera también hacer un poco reflexión a la anterior, a la de trastornos mentales y del comportamiento, pues habría que ver el número de fallecimientos que se pudieran provocar entre el año 2021 y 2022 como consecuencia de ese estrés postraumático, si es que ha tenido alguna relación. He tratado de hacer un análisis estadístico de esta situación, pero me ha sido imposible ya que no he encontrado estadísticas del Instituto Nacional ni del 2021 ni del 2022. Del 2022 es normal porque no hemos terminado todavía el año, pero a mí me ha resultado llamativo pues el hecho de que desde 2021 no tuviéramos esa información, y justamente esta del 2020 la realicé a finales del año pasado, con lo cual, bueno, pues nos estamos demorando este año en este tipo de información. Y sería muy interesante ver la evolución, ¿no?, con respecto a los años anteriores, como estamos viendo aquí en este 2020. Y otro caso de número excesivo de fallecimientos en nuestro país, precisamente, es el de tumores. 112.000. Si juntásemos el número de fallecimientos por tumores, y el de fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio, pues tendríamos casi el triple de las causadas por el COVID-19. Que evidentemente el COVID no lo voy a minimizar como enfermedad que ha sido muy grave y que ha hecho paralizar prácticamente la economía internacional. Sin lugar a dudas tiene consecuencias tanto a nivel sanitario como a nivel sociológico y a nivel económico. Pero bueno, hay que ponerlo en su justa medida, y digo que hay que ponerlo en su justa medida porque las decisiones políticas que haya que tomar en relación a decisiones tan drásticas como encerrar a la población no solamente afectan a la cuestión económica, sino que también afectan a las cuestiones psicológicas y a las cuestiones de salud física. Entonces, en ese sentido, quizás otra serie de decisiones hubieran podido ser más adecuadas y podríamos debatir en torno a las mismas. Sobre todo a la luz de los datos que hablan de que la práctica de actividad física indudablemente es un afrontador de situaciones de estrés bastante interesante, bastante importante, y que no podemos olvidar y tenemos que tener en cuenta. Pues bien, como conclusiones podríamos plantear, y con relación a lo que hablábamos anteriormente, qué decisiones políticas se pudieran tomar en cuenta con respecto a la educación física o a la actividad física en relación a la salud. Yo plantearía las siguientes conclusiones. Primero, el confinamiento durante la pandemia de COVID-19 se asocia con niveles muy significativos de malestar psicológico y estrés que en muchos casos alcanzaría el umbral de relevancia clínica. Esto obviamente deriva en una serie de decisiones que quizás pudieran ser diferentes a las que se tomaron en un momento, al menos en nuestro país. Segunda conclusión importante sería que de los grupos estudiados, las mujeres y los no practicantes de deporte, jóvenes universitarios fundamentalmente, son los que presentan un mayor riesgo de sufrir estrés y malestar psicológico. También habría que tomar decisiones y políticas encaminadas a paliar esta situación. Tercera conclusión, el mayor nivel de la práctica deportiva se asocia a mejores puntuaciones con relación al malestar psicológico y estrés, lo que indica el beneficio de una elevada práctica de actividad física deportiva en el afrontamiento psicológico. Sin lugar a dudas, políticas encaminadas a mejorar, a aumentar la práctica deportiva serían muy importantes de cara a posibles situaciones similares con las que nos pudiéramos encontrar. Cuarta conclusión, el nivel de práctica del deporte supone un bagaje experiencial de situaciones potencialmente estresantes y de resiliencia mayor a la de la población no practicante de deporte, lo que provoca que esta población esté más preparada en afrontamiento del estrés. Es decir, ponerse en situaciones de trabajo en equipo, ponerse en situaciones de competición, ponerse en situaciones de cierto estrés, obviamente te permite una mayor resiliencia y afrontar con mejor cara una situación estresora que además es novedosa. Con todo lo expuesto en este curso y en estas explicaciones que llevamos en este momento, se demandaría lo siguiente. Por un lado, cambios en las decisiones y restricciones que tengan en cuenta estudios sobre los efectos sobre la salud de un confinamiento tan restrictivo con base en los beneficios de la práctica de actividad física sobre la situación psicofísica del individuo. En el encierro que nosotros tuvimos fue imposible salir, solamente para asistir al médico o para asistir a la compra, no se podía salir a correr, no se podía hacer deporte
la naturaleza. Bueno, pues ciertas decisiones quizás debíamos de haberlas modificado en el sentido de conjugar y compaginar, pues, vamos a decir, el evitar el contagio con el evitar otras posibles enfermedades de carácter psicológico que pudiéramos provocar por el confinamiento tan extremo. Y en segundo lugar, la prevención, promoviendo la práctica de la actividad física como medio de salud integral, es fundamental. Por lo que se considera muy importante enfocarse a generar hábitos de vida activos a través de la mejora de la calidad de la educación física. Y esa mejora de la calidad de la educación física y de la actividad física no solamente sería aumentando los recursos, que obviamente sería una buena opción, sino también aumentando las clases de educación física y mejorando la formación de nuestros profesionales en la educación física que permitan desarrollarnos al máximo de nuestro potencial en relación al manejo de situaciones estresoras y a los beneficios que la actividad física y la educación física tienen sobre la salud. Pues muy bien, esta es de manera breve y muy resumida la presentación del curso, y ahora lo que nos queda es debatir en torno a las ideas que se han presentado y hablar en torno a qué podríamos hacer, dónde podríamos incidir, cuáles son las labores que nos corresponden como profesionales de la educación física para que en situaciones similares pues podamos encontrar una respuesta mejor y que, si no llegamos a esas situaciones, pues sí podamos aportar de la actividad física y el deporte nuestro granito de arena, que es bastante grande, casi podríamos decir que llena una playa, para que la actividad física y la salud sea un componente importante de nuestras vidas. Muchas gracias. Espero su participación en el foro y vamos a debatir.